Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos a esta segunda sesión de diálogo sobre nuevas tecnologías que hemos llamado Las ciudades del espacio, cuando los datos cuentan su historia. Como sabéis, estas sesiones las empezamos a organizar desde el grupo de trabajo de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de Nuevas Tecnologías, ¿no? De alguna manera la idea es tratar de aproximar a todo el colectivo que formamos parte, bueno, pues de esta disciplina, ya sean arquitectos o no, y de alguna forma, pues el cómo podemos utilizar las nuevas herramientas, bueno, y aplicaciones trayendo diferentes casos de uso, ¿no? Casos y ejemplos que consideramos que pueden ser de alto interés para todas y para todos, ¿no? Hoy nos va a acompañar y nos va a contar su historia, ¿no? De alguna manera Alejandro Carbonell, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, que ya estuvo 15 años en el mundo de la edificación y de la construcción, ¿no? Pero dio un cambio radical en el año 2012, donde empieza a emprender y a crear una nueva. Tú, Alejandro, si ves que me dejo algo, luego lo puntualizas, Hecho, ¿no? hecho. Sí, que empezó a emprender y empezó a buscar una nueva vida, ¿no? Una nueva vía de trabajo en el que la verdad yo siempre lo he recordado relacionado con temas de energía, medio ambiente, ciudades, pero sobre todo con el manejo de datos desde satélites, ¿no? Era una de las primeras personas y de las primeras empresas que empezó a trabajar de una manera bastante asequible, asumible y fácil, o hacía fácil el acceder a todos los datos a los datos que nos ofrecen los satélites, ¿no? Actualmente es el CEO y cofundador de Green Urban Data, que es una startup que pretende precisamente mejorar la vida de las personas, ¿no? Ayudando a, como suelen decir, a crear ciudades más resilientes y sostenibles. Esto que hoy en día todas y todos decimos de una manera como muy fluida e incorporada en nuestro día a día, ¿no? De manera casi cotidiana, pues había que escuchárselo decir pues cuando en el 2012 empezaban, ¿no? Ya hace 13 años a plantearlo y a incorporar todas estas tecnologías precisamente para el cuidado y la mejora de la salud de las personas en las ciudades, ¿no? Bueno, él ha sido ponente en diferentes congresos y eventos y hablando tanto de tecnología como de emprendimiento y de lo que es el tema sobre el que vamos a tratar hoy la sesión de trabajo, ¿no? No sé, Alejandro, si quieres comentar alguna cosa a mayores respecto a esta presentación, breve presentación que he hecho, porque luego la gente ya te irá conociendo poco a poco, pero Sí, sí. Bueno, lo primero que me hace muchísima ilusión hacer esta charla porque llevo dando charlas de este tipo alrededor de 4 o 5 años, pero casi siempre a gente del mundo de la arboricultura, porque es un mundo que en un momento determinado nos acogió muy bien y siempre hemos tenido como la espinita clavada de contarle lo que hacíamos a compañeros arquitectos, porque así es como empezamos, pensando que esto para planificación territorial para el urbanismo podría ser muy útil, ¿no? Y es lo que espero un poco enseñaros hoy, un poco que veáis las posibilidades que hay, el enorme potencial que tiene y que solo depende de nosotros el poder utilizarlo para poder desarrollar nuestros proyectos. Y bueno, volver a ocupar el sitio que nos toca, que eso también hablaré durante la charla. bueno, espero que ese sea un buen sitio, el que nos toca ocupar. Ujú. Vamos en todo caso. A mí, cuando planteamos esta charla y hablábamos sobre un título para ella, me sugeriste este de la ciudad desde el espacio, ¿no? Y de alguna manera cuando los datos cuentan su historia. Ujú. Yo no puedo evitar empezar, y discúlpame que sea igual tan directo en este sentido, ¿no? Primero, el porqué del título o qué historias te han contado los datos o qué historias os han contado a Green Urban Data, ¿no? Ujú. Vale, pues nosotros, Manuel, llevamos ya pues 8 años, ¿no? Utilizando datos para mejorar un poco la toma de decisiones, ¿no? Y durante todo ese tiempo hemos visto que tanto para proyectos propios como para proyectos de terceros, los datos les han servido para contar, vamos a llamarles historias porque suena, pero al final es así, con el storytelling es como la mejor manera convences a tu cliente, a un técnico, ¿no? Y durante todo este tiempo hemos visto que el dato era una manera o ha sido una manera de evidenciar lo que sería esas,
intuiciones que el técnico tenía o para apoyar estrategias que un técnico quería desarrollar, ¿no? Cuando tú se lo evidenciabas con los datos, era cuando ellos realmente hacían entenderme, el efecto wow, ¿no? Es decir, wow, esto ahora sí, ¿no? Ahora sí que me siento seguro para llevar este tipo de política territorial, ahora sí que me siento seguro para poder tomar esta decisión, ¿no? Y sobre todo, muchas veces, que es lo que ocurre, ¿no? Cuando priorizo una acción respecto de otra. Os voy a enseñar, pues, como les decía, ¿no? Llevo mucho tiempo trabajando en el sector de la arboricultura, pues como una empresa como Doctor Árbol es un referente en el tema de arboricultura a la hora de planes de gestión de arbolado, como con un sencillo visor, os lo voy a enseñar ahora. A ver, este no es, este de aquí, ¿no? En el que de alguna manera mostraba cuáles eran los beneficios de la vegetación para la ciudad de Vitoria. ¿Vale? Ellos analizaban únicamente tres puntos de la ciudad y lo hacían, pues, nosotros le proporcionábamos los datos para que se pudiese ver o evaluar la reducción de temperatura que estaba teniendo, contaminantes que eliminaba el arbolado urbano, beneficio, ahorro energético, ¿no? Y esto les ayudaba, de alguna manera, a hacer ese efecto wow al técnico, decir, ostras, esto yo lo desconocía, ¿no? Y al mismo tiempo, pues incorporar la parte gráfica para poder potenciar en qué zona más o menos. Este proyecto fue muy interesante porque nos contaba la redactora, Carmina, que muchas veces cuando te toca un plan director o cuando realizas un tipo de proyectos tipo que son más estrategia, muchas veces la cotidianeidad de estar haciendo el día a día hace que los técnicos estemos solucionando el problema de lo que nos ocurre al lado, ¿no? Y no somos capaces de pararnos a pensar y ver en global. Gracias a estos datos, a ellos les permitió poder convencer a esos técnicos municipales para decirles, oye, lo más importante no es realmente que invirtáis vuestro tiempo en más árboles, en plantar más, sino en conservar mejor los que tenéis. Gracias a estos indicadores pudieron de alguna demostrar que todo el arbolado que ya tenían, sobre todo el arbolado de entre 10 y 12 metros, era el que más beneficios les aportaba, el que mejor distribuido estaba por la ciudad y mejor repartido. Entonces, la primera premisa en lo que hablamos de priorizar para ellos fue, vamos a mantener mejor ese arbolado, ¿vale? Y la segunda fue, vale, pero también vamos a plantar, no vamos a dejar eso a un lado, pero tengamos una estrategia, ¿no? Esto fue para nosotros, la verdad que, pues, una validación de que realmente estos datos sirven. Pero bueno, ahora os estoy hablando de árboles, pero, oye, ¿y esto en la ciudad cómo se ha dado? ¿Cómo has contado tú una historia en la ciudad? Pues eso fue en 2018. Fue un proyecto que hacemos con la ciudad de Valencia para evaluar cuál es la adaptación o cómo ha sido la adaptación en los últimos años de la ciudad de Valencia en cuanto a adaptación a cambio climático. Y bueno, yo os quiero enseñar un poco, voy a presentar aquí, las cosas que empezamos a estudiar y las cosas que empezamos a ver, ¿no? Esas cosas que a lo mejor antes no sabíamos, ¿no? Empezamos bueno, cuando ves una cámara termográfica, no empiezas a evaluar, ¿no? Qué zonas son más frías, qué zonas son más calientes, ¿tiene sentido? Bueno, pues empezamos a evaluar qué zonas eran más frescas dentro de la ciudad. Y nos encontramos, bueno, con mayor evidencia que, claro, vamos a hacer, no sé si se puede hacer zoom aquí. Bueno, las zonas verdes, esto es un parque de la ciudad, siempre tienen mejor temperatura, eso está claro. Pero una cosa que realmente nos sorprendió a nosotros fue, ostras, tipologías de edificios abiertos también son más, o sea, tienen menos temperatura. Tipología de edificios abiertos también en línea, estos eran torres, estos en línea, también nos están dando un mayor efecto de refrescamiento dentro de la ciudad. Pues deberíamos de introducir todo eso, ¿no? Esos parámetros de cara a proyectar las nuevas ciudades. Luego, bueno, luego evidenciar temas como que lo que son equipamientos con láminas de agua, esto es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que si la conocéis sabéis que tiene grandes láminas de agua, pues también hacen efecto de refrescamiento, que todos lo sabemos, que sí, pero no lo habíamos medido. No habíamos medido cuánto era esta parte. Luego también podríamos ver equipamientos o edificios singulares como es este, que en el que aparece como que todo aparece más frío, ¿no? Y es un equipamiento que es la Feria de Muestras de Valencia. A lo mejor preguntáis, ¿cómo puede ser que una feria de muestras, ¿no? Que estamos pensando en todo el techo de chapa plegada y demás? Pues bueno, fue un proyecto singular
porque se contrataron paneles especiales que no fuesen absorbentes de calor, sino que lo reflejasen. De manera que, bueno, este sí que de alguna manera certifica a la empresa que lo puso de que es real, ¿no? Lo que hizo. Luego también vemos, ¿no? Como las zonas que son huertos en regadío, también, bueno, en el caso de Valencia, como tenemos mucha huerta alrededor, veis que los huertos que están en regadío sí que refrescan la ciudad, luego os enseñaré otros que no. Y equipamientos deportivos, como pueden ser, en este caso el Mestalla, pues también, de alguna manera no alcanzan tanta temperatura. Pero esto era en cuanto a fresquito, ¿no? A Y, ver, a zonas con mejor. Sí, de Manuel. Alejandro, disculpa, una pregunta. ¿Todo esto, cómo obtenéis esos datos? ¿De qué manera estabais obteniéndolos? Si se puede saber, o sea, por ir Sí, 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 lanzando sí. también, igual estoy con esta pregunta anticipo algo de lo que nos vas a contar a continuación, ¿no? Sí, sí, de alguna Pero manera nos llevas ahí claro, a ese anticipo, pero no pasa nada. sí. Esto viene todo de imágenes de satélite, ¿vale? Este fue, por así decirlo, el elemento que encontramos como tecnología que nos podía diferenciar respecto a lo que ya estaba ocurriendo en este fenómeno que se llaman las Smart Cities, para incluir tecnología como arquitectos dentro de las ciudades y empezar a diseñarlas y proyectarlas también. No dejar que fuesen únicamente los analistas de datos y los desarrolladores los que empezasen a utilizar con todo el tema de IoT, ¿no? La sensorización en ciudad, poder ofrecer información para hacer lo que sería planificación urbana. En este caso, lo que estáis viendo son imágenes de satélites procedentes de un satélite de la NASA, es el Landsat 8. Todo lo que vais a ver aquí son imágenes de datos abiertos. O sea, aquí no se ha tenido que pagar nada para obtener esta información. Es algo que vosotros también podéis hacer. Son repositorios de información a los que se puede acceder y se puede descargar esa imagen con sus metadatos. Sí que es cierto que luego lleva un trabajo y perdonar por entrar en la parte técnica, no quería hacerlo tampoco muy denso, pero luego se procesan relativamente de manera sencilla. Incluso ya hay visores que puedes descargarlo totalmente con la térmica tal y como la veis, y a partir de ahí analizarla, ¿vale? Pero sí, todo procede de lo que serían imágenes de satélite. Vale, vale, perfecto. Vale. Vale. Y con lo que decía, las historias que nos contaban, ¿no? Pues vale, y ahora buscábamos el contrario. ¿Cuáles eran esas fuentes de calor dentro de la ciudad? Esas que pues, cuando viene las olas de calor, y pues en Valencia sobre todo, pues son inaguantables. Pues aquí encontrábamos zonas industriales dentro de ciudades, ya sabemos por cuál no deben de estar. Una zona industrial pues no es muy positiva para lo que sería un área industrial. Infraestructuras, esto es toda la zona de la estación de Renfe de Valencia, todo lo que son las vías y demás, pues es un gran foco de calor. Aquí encontramos un equipamiento comercial, ya no el propio equipamiento comercial, sino toda su playa de aparcamiento, todo ese cemento que tenemos siempre fuera para aparcar nuestros coches, que es súper cómodo, pero deberíamos de repensar de alguna manera, porque alrededor tenemos viviendas y todo este calor de alguna manera también se expande hacia alrededor. Luego tenemos también instalaciones deportivas. Oye, Alejandro, antes me has dicho que las instalaciones deportivas, como el campo de Mestalla, eran fresquitas, pero estas estaban muy, muy calientes. Estos son campos de fútbol, pero de césped artificial, ¿vale? Sí que es cierto que recogen mucho calor, pero y aquí viene un poco el entendimiento del dato y el conocimiento de lo que sería la tecnología. Para el estudio del fenómeno de isla de calor, no son un problema, porque disipan muy rápidamente ese calor por las noches, de manera que no se lo quedan. No es como el asfalto quizás o como las cubiertas de los edificios que sí que lo tienen, sí que tardan más en disipar ese calor. O sea, aquí, Luego aquí dentro, con esto, sí, perdona, con esto que has comentado hay un tema que me parece que es importante, que es que independientemente del impacto de esta imagen, ¿no? Que estamos viendo ahora mismo, que es como el calor este así, además es como muy llamativa, es importante contextualizarla también en esa intensidad y en esa capacidad de disipación, ¿no? Que de alguna manera también debemos ir midiéndolo y contrastándolo, no quedarnos con la foto fija, ¿no? Yo ujú, creo que ese es un dato muy interesante también, importante. eso es. Y luego ya, bueno, pues más, centros comerciales, como ya hemos visto, equipamientos docentes, esto también es un problema. Encontramos que muchísimos colegios, bueno, nosotros en Valencia, en Comunidad Valenciana, yo creo que sea casi todas las comunidades tienen como establecidos una especie de criterios a la hora de construir un colegio. Y muchas veces uno de ellos no es el de cuánto verde tenemos, o se analiza mucho ese de cuánto verde puede llegar a tener un colegio. Es un problema típico. Todas las ciudades tienen este problema. Los equipamientos docentes son un foco de calor, pero vamos, por no decir en el 100%, en el 99%.
Y es algo que se está viendo, que se está intentando atajar desde muchas iniciativas. Cataluña es una de las más pioneras en este sentido, pero cada 2 por 3 estamos viendo publicaciones de cómo mejorar los entornos escolares con la creación de sombras, quitando el suelo que tenemos ahí de asfalto o de las pistas deportivas, ¿no? Cómo se está regenerando todo eso. Eso es importante. Y luego uno muy importante y que, aunque parece una tontería, no lo es, y son los huertos las huertas sin cultivar. Las huertas de cultivar al final se convierten como si fuese cemento y se comportan térmicamente como si fuesen cemento. Pero ya no es únicamente eso, sino cuando las analizamos también a nivel con imagen de satélite con la permeabilidad, son suelos súper impermeables, de manera que cuando llueve no se filtra nada de agua. Esto es un problema en municipios que tienen muchos huertos abandonados a su alrededor y cuando vienen grandes avenidas o grandes lluvias, pues claro, todos sus barrancos, sus sistemas de evacuación de aguas, pues se ven un poco perjudicados porque, claro, las tierras de alrededor ya no drenan como antes, ya no se quedan ese agua o esa aportación de agua como antes, sino que de alguna manera discurren por encima como si fuese losa y llega a lo que sería a desbordar, ¿no? O a llegar al núcleo urbano de una manera un poco desmedida, ¿no? De manera que es un tema que se debe de estudiar y se debe analizar bien. Pero esto realmente eran como indicadores pequeños. Nosotros teníamos la misión de ver la ciudad, ¿no? Como tal, grande. Y decidimos, con toda esta información, y seguimos dentro de ese parámetro de adaptación, vamos a ver qué va a pasar con Valencia en los próximos, eran 60 años. Y esta era la foto que teníamos, ¿no? Como podéis ver aquí, el tamaño del píxel es más grande. Esto está aquí analizado el fenómeno de isla de calor y este se utiliza un píxel de 100 por 100 metros. Luego os explicaré un poco eso de los píxeles, cómo funciona. La imagen de satélite te da la información como por trocitos, ¿no? Por como cuadritos, que son los píxeles, y en este caso nos lo da por 100%. Bueno, pues en 2030 pues tenemos una gran parte, ¿no? que funciona bien, fresquito, aquí empezamos a irnos, en el 2050, bueno, esta parte ya déjame ser fría, se empieza a calentar el centro, un poquito más, bueno, no os cuento, ¿no? Al final, ¿cómo acabamos? Esto es un infierno. Esto no nos lo inventamos nosotros, esto lo que hicimos fue una correlación de las temperaturas que marca Adapteca, que es el Observatorio de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio, en cuanto a cómo va a subir la temperatura en la ciudad de Valencia. Llevamos o trasladamos esta temperatura a lo que sería el suelo, ¿no? Porque esto es temperatura superficial, e hicimos esta correlación. Y esto sería el escenario de Valencia 2000, el último que veis, a 2098, si no se llevasen a cabo acciones de mejora o acciones para adaptarnos al cambio climático. ¿Vale? Seguro que somos capaces de soportar el calor, eso seguro, pero no sé en qué condiciones. Eso sería. Una pregunta, y perdona que te vaya No, no, nada, interrumpiendo, nada. Discúlpame. Aquí estamos, claro, lo que hemos visto antes era como fácil de entender, ¿no? Una imagen de un satélite con una sensórica que procesamos y sacamos esas mediciones, pero estamos hablando aquí de proyecciones. Ujú. De proyecciones en base a modelos, entiendo que los has obtenido, son esos que has sacado del ministerio, ¿no? Eso es. Y estas proyecciones también son accesibles para todo el mundo en abierto, o sea, cualquiera puede de la misma manera entrar en la Sí, cocina. sí. Vale, vale. Ahora os contaré, porque ahora os contaré un poco cómo empezó todo esto, ¿no? Porque os he contado como ya el final, ¿no? Como si estuviéramos viendo Pulp Fiction, ¿no? Ya hemos visto el final de cómo termina la historia, pero ahora os voy a contar cómo empezaba, ¿no? Eso. Y es que eh, todo con lo que trabajamos nosotros son datos abiertos. Todo lo que utilizamos son datos abiertos. Las fórmulas que utilizamos para calcular indicadores vienen de papers científicos. Nuestra idea es que todo sea fácilmente replicable en cualquier ciudad, que todo el mundo pueda acceder a esa información y que pueda utilizarla, y da igual el tamaño del municipio. Pequeño, grande, mediano. Esto le gusta a Manuel. De alguna manera queremos democratizar el acceso al dato, ¿vale? Que todo el mundo pueda acceder a ese dato y utilizarlo, ¿vale? Popularizarlo. Vale, Popularizar. popularizarlo, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, oye, y la verdad es que, bueno, hemos empezado, como has comentado antes, se me está acoplando la conversación. Ahora, la verdad es que hemos empezado por el final de la historia, ¿no? Por si acaso alguien se tiene que ir antes de que terminemos, ya por lo menos sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? A ser capaces de incorporar datos abiertos, a ser capaces de incorporar las imágenes o la sensórica, ¿no? Todo lo que nos dan los sensores
que tenemos en los satélites e incluso a integrar diferentes modelos que nos permiten hacer predicciones a diferentes escalas, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría saber, de cara a muchas compañeras y compañeros que están ahora en directo escuchándonos, pero también a los que nos vayan a escuchar después en esta grabación, saber cómo habéis llegado aquí, ¿no? O sea, muchas veces vemos esto, nos dejamos deslumbrar, ¿no? Por las imágenes, pensamos que esto pues es fantástico y todo nos lo da la tecnología, pero creo que hay una historia que no es la de la ciudad, la que te cuenta la ciudad, sino vuestra propia historia en este camino hasta llegar a este lugar, ¿no? ¿Cómo habéis llegado? Si te parece, ¿no? Empezar Sí, sí, a sí. hablar. Lo has comentado tú en la presentación un poco, voy a dejar de compartir así os veo. Un segundo, vale. En 2013, como comentamos, sale el decreto de eficiencia energética y nosotros, como estábamos trabajando mucho en ese ámbito, pensamos que es un buen momento para crear una herramienta de innovación que de alguna manera pues, saque toda esa información de los registros de eficiencia energética y la pongamos en manos de lo que es ciudadanía, de lo que es administración pública y empresas, para un poco generar sinergias entre ellos a la hora de rehabilitación energética y demás. Además, de un momento en el que la Smart City está muy de moda, ¿no? Está empezando y está cogiendo una dimensión muy grande. Que bueno, que de alguna manera compatibilizaba, o sea, coincidía en el tiempo con que salíamos, bueno, no sé si salíamos o seguimos en ella, no lo sé, en una crisis muy grande, ¿no? De tema de la construcción y era un sector en el cual se pedían, en el de la Smart City, muchos arquitectos. Y ahí pensamos, mi socio y yo, que sería un buen momento para, oye, para encontrar trabajo. El problema está que buscaban que buscaban desarrolladores. Eran arquitectos de sistemas todos, ¿no? Mm. Y ahí volvimos otra vez, se nos volvió a encender la bombilla de otra vez nos van a sustituir. Otra vez van a hacer que los arquitectos no formen parte de esta nueva historia y pensamos que teníamos que meternos con tecnología a la hora de llevarlo a cabo. Y es por eso que apostamos por ese proyecto de eficiencia energética. El único problema que tuvimos es que encontramos una institución valenciana, un instituto de investigación, creo que era francés, y una universidad suiza que estaban haciendo lo mismo que nosotros, pues con algo más de 3 millones de euros. Y pensamos que no éramos competencia suya, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Dentro de lo que sería la Smart City era muy grande. Nosotros llevábamos ya varios años en el tema de innovación y habíamos visto una cosa que nos había dejado deslumbrados, que era, teníamos un compañero que era capaz de decir a sus clientes cuándo debían de regar y cuándo no. A mí me parecía ciencia ficción y lo hacía con una imagen de satélite ahí, a 36.000 kilómetros de distancia, ¿no? Lo bueno fue cuando empezamos a investigar sobre ese tema, vimos que había un gran potencial. Y empezamos a darle vueltas a unas iniciativas que se estaban llevando en Latinoamérica que calculaban el índice de calidad ambiental urbana. Eran ciudades grandes como Colombia que estaban, bueno, utilizando determinados parámetros junto con sensores, imagen de satélite y decidimos, oye, hacer un piloto. Os voy a enseñar, a ver si voy a enseñaros un poco, porque está intentando buscar esa primera herramienta que hicimos, pero no la he encontrado. Entonces voy a enseñar los... A ver. El tema de la arqueología en nuestros propios archivos la tenemos todavía Sí, un poco sí, sí, abandonada, ¿no? sí, sí, sí. Cuando hoy preguntaba por él, ayer preguntaba por él, me dijeron, no lo tenemos, Alejandro, eso ya pasó mejor vida. Vale, era este de aquí, ¿vale? ¿En Era qué algo año, muy... en qué año has dicho que lo teníais hecho esto? Esto En es el 2016. 2016. Sí, de 2015 y 2016. Estuvimos estudiando si realmente era viable o no, viendo cosas. Y bueno, perdonad esta es la máxima calidad que he podido sacar de los pantallazos que teníamos de informes y demás. Pero era algo muy sencillo. Era decir, bueno, vamos a generar un índice de calidad ambiental urbana en base a 4 parámetros nada más. La temperatura superficial, la calidad de la vegetación, el porcentaje de construcción que haya y la cantidad de vegetación. Todo esto analizado por barrios. Esto era en la ciudad de Valencia porque se financió a través de una ayuda. Uno, ¿qué nos permitía? Nos permitía, como en este planito que se ve aquí abajo, ya identificar colores para priorizar. Sé que barrios tienen mejor calidad y cuáles tienen peor. Pero es que lo mejor ya no era eso, sino cuando accedíamos al barrio podíamos obtener por qué parámetro era el que bajaba. Si tenía mucha temperatura, si tenía una alta superficie construida, si por el contrario tenía mucha vegetación pero era de poca calidad. De manera que independientemente o sea, además de decirnos en qué barrio tendríamos que actuar, podríamos activar
una acción determinada. Oye, pues vamos a aumentar zonas verdes, vamos a reducir temperatura metiendo sombreamiento. Esto nos ha llevado a lo que hacemos hoy, que explicaré más adelante, que es la búsqueda de zonas de oportunidad dentro de ciudades, ¿vale? Zonas en las que podamos trabajar, porque lo que os he dicho antes, ¿no? De esas torres edificadas abiertas, ¿no? De planificación y demás, y ese como inventario que tenemos de qué soluciones son las que funcionan mejor para reducir temperatura y demás. Pero ¿qué pasa con la ciudad ya construida? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que buscar esas zonas de oportunidad. Entonces, este índice, pues bueno, nos vino muy bien. Y aparte, de alguna manera, aquí lo que hicimos fue recoger los aprendizajes del fracaso de esa anterior, que aparte de los 3 millones que tenían esos institutos de investigación y entidad valenciana, eran que los datos eran muy difíciles de conseguir y que luego, una vez conseguidos, no podías llevarlos a cualquier otro lado, ¿vale? De manera que no era una solución escalable. Y aquí lo teníamos todo de alguna manera. Teníamos datos que eran abiertos, indicadores que se calculaban de modo científico y podías llevártelo a cualquier lado. Y luego, una cosa que para nosotros siempre ha sido muy importante, poder representarlo en un mapa. Eso, la parte visual para nosotros siempre ha sido súper importante, porque de alguna manera es como llevar nuestra formación dentro de lo que sería nuestro trabajo, ¿no? El poder representar todo el conocimiento de manera visual es la manera más sencilla de enseñar, de poder transmitir a alguien el conocimiento, y pensábamos que eso tenía que ser así. De manera que... Se hace como más comprensible, ¿no? La información de esta manera representada. Más que Totalmente. gráficas y datos que nos abruman, verlo en nuestro entorno, en nuestro barrio y en la zona que conocemos, nos hace entender realmente todos estos procesos y dinámicas. Sí. Claro, daros cuenta que actualmente los únicos mapas que cuando hablamos de información dentro de la ciudad, cuando tenemos datos de sensores, que es los dispositivos que se colocan por la ciudad, los mapas que se generan son mapas de calor que únicamente hacen interpolar la información de un punto a otro. De manera que también con esta herramienta, con las imágenes de satélite, nos permitía es el conocer o dar a conocer la heterogeneidad que tiene la ciudad. O sea, de una manzana a otra cambia la temperatura. No cambia la temperatura de una estación a otra estación, o muchas veces, como pasa en muchas ciudades que tenemos, bueno, aquí en Valencia tenemos la del aeropuerto y con esa que se calcula todo. Pero las diferencias de temperatura son muy diferentes. Puede variar de una zona a otra en la ciudad hasta 15 grados, ¿no? En temperatura superficial. Y eso es muy importante. Y perdonad que me estoy ciñendo todo el rato temperatura superficial, pero es que podemos trabajar con imagen de satélite la permeabilidad del suelo. Se habla mucho de las ciudades que tienen que ser esponja, ¿no? Que tienen que ser más permeables, pues podemos conocer si una ciudad es demasiado permeable o no. Cobertura, un elemento que ahora mismo para la renaturalización de ciudades está siendo tan importante. También se puede calcular con imagen de satélite. Podemos calcular la calidad de la vegetación, que va muy ligado a otro elemento que es tanto paisajistas como gente especializada en temas de naturalización de ciudad, está utilizando para los beneficios, bueno, los servicios ecosistémicos, los beneficios que proporciona la vegetación a lo que son las personas, ¿no? O sea, todo eso, como veis, pues con estas imágenes, con esta información, a través de datos abiertos, que podemos acceder a ellas en cualquier momento, podemos llevarla a cabo y utilizarla en nuestros proyectos, que yo creo que es lo más interesante de todo. Antes ha habido un momento que yo creo que ha sido cosa mía que te he interrumpido, ¿no? Pero que además lo enlazo con otra pregunta que te quería hacer, y es como sobre el tema de riego, ¿no? Antes estabas hablando sobre cuándo debían o no debían regar, ¿no? Cuando estabas contándonos las historias que teníamos creo que era, no sé si era en Vitoria o en Valencia, ya no recuerdo en cuál de las dos, creo que era Vitoria. Y eso también lo vinculo con este momento en el que todos los dispositivos de IoT, ¿no? Del Internet de las Cosas, que son de alguna manera los dueños y señores de las Smart Cities, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto? O sea, entiendo que en vuestro trabajo utilizáis tanto la información que nos llega macro o desde la gran escala, ¿no? De satélites, como también hablabas ahora de la permeabilidad, hablabas de otros atributos que habitualmente asociamos siempre a sensores, o bien hincados en el suelo, o bien puestos distribuidos a lo largo de toda la ciudad, ¿no? En esas Smart Cities. Entonces, entiendo que ahí vais vinculándolo, vais asociando información de esas dos escalas, ¿no? De esas dos tecnologías o esas diferentes tecnologías.
Y me ha venido a la cabeza que tengo aquí apuntado lo del tema del riego, que igual lo puedes acabar de explicar, que seguramente te corté yo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuando empezamos, cuando empiezas en todo el tema del emprendimiento, lo primero que te dicen es que tienes que diferenciarte, ¿no? Entonces, queríamos ser la alternativa al sensor. Entonces, bueno, cuando quieres ser la alternativa a un dispositivo que mide con mayor precisión que tú, que mide de manera constante, pues tienes que buscarle otros atributos a lo que sería la información que tú ofreces, ¿no? Y bueno, y es que lo que es ese tipo de información la tiene. Uno de ellos es el histórico. Sé que aquí se ve muy mal, pero luego lo podréis ver con más detalle en una que he preparado. Estos son diferentes años. O sea, el satélite tiene información desde 2017 si vamos a Sentinel, pero si fuésemos a Landsat podemos ir hasta 2000, creo que es 8, ¿vale? Imaginaros poder dar sobre un indicador, el que penséis que puede ser útil, una tendencia ya en el momento en que lo analizáis. 10 años de histórico que nos pueden decir ya cómo está evolucionando. Disculpa que Sí. te vuelva a interrumpir y no pierdas el hilo, ¿eh? Alejandro, tú no pierdas No, la no, no. conversación, pero has hablado de Sentinel y Landsat. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo y escuchando saben lo que son, pero es posible que algunas otras no, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de Sentinel y Landsat? Discúlpame, y disculpa que Landsat, te haga la no, pregunta. no, no, no. Haces muy bien, que yo estoy muy acostumbrado a lo mío y luego Sí, no. yo Landsat, estoy haciendo un esfuerzo, ¿eh? Para que no se me escapen totalmente. estos Bueno, lo que sí conceptos. que conocemos todos es la NASA. La NASA lo conocemos todo, ¿no? Pues Landsat es un satélite lanzado por la NASA que lo que hace es recoger imágenes térmicas. ¿Vale? Entre otras cosas, ¿vale? Por usarlo fácil. Y luego Sentinel son las diferentes constelaciones de satélites que ha lanzado la Agencia Espacial Europea dentro del programa Copernicus. Cuando visteis el volcán de La Palma, o bueno, muchas veces cuando lo vemos en el tiempo, muchas veces debajo vemos información proporcionada por no sé qué, programa Copernicus. Aparece ahí debajo, ¿no? Todos son información procedente de satélite. Hay veces que no son imágenes, sino que vienen por otra cosa que se llama radar, que es lo que utiliza más la meteorología. Pero bueno, eso es otro mundo que también eso da para otra charla, pero bueno, ya la veremos. Pero sí, Landsat es un programa americano, que es el de la NASA, y lo otro es de la Agencia Espacial Europea, todo el programa de Sentinel. Perfecto. Y cuando hablas de utilizarlos, hablas de usar sus imágenes, ¿no? Las imágenes Claro, o los datos de los sensores que tienen efectivamente, armados. efectivamente. Que es algo muy interesante porque nosotros cuando empezamos con este tema, lo que decías, ¿no? El sensor estaba muy, muy, muy expandido, pero cuando hablas con los técnicos y los gestores municipales te dicen que instalar sensores es caro, mantenerlos caro y luego muchas veces te toca reponerlo y uf. Pero bueno, aún Mm. así es complicado quitar el reinado. Y lo que te decía, pues nosotros nos apoyamos en que, oye, desde el minuto uno puedes tener 10 años de histórico. No hace falta que tengas a recoger 2, 3 años de información con el sensor para ya tener una tendencia. Desde el minuto uno tienes tendencia. Luego la resolución. Bueno, ahí había como una creencia popular en que, vamos a tener una imagen cada año, cada 6 meses, ahora cada 5 o 7 días tenemos imágenes, como mucho Mm. cada 15, ¿vale? De manera que imaginaros, o sea, vamos, a lo mejor alguno piensa que, oye, pero hay para ciertas cosas que no servirá, cierto, pero daros cuenta que estamos hablando de temas ambientales, ¿vale? Temas de planificación. La planificación es algo que va mucho más lento. Si queremos un sensor para analizar la contaminación del aire, sí que tenemos un dispositivo mucho más dinámico. Pero bueno, luego os enseñaré un ejemplo de que a veces esto no es necesario. Pero bueno, Una pregunta sí. que no sé si el resto de gente se la hace o no, pero yo siempre me la hago cuando voy a jugar o a los datos de satélite y es la resolución, ¿no? La precisión que nos dan. ¿Cuál es esa resolución? Si realmente, vamos, igual también me estoy anticipando, espero que no. Tú no pierdas el hilo, Alejandro, es lo importante. No, 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 no. Me ha venido fenomenal, porque así pongo esta imagen. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que ir a hacer planeamiento con los mapas es mi izquierda, eso es, de la izquierda, en la que vamos a ver un municipio y nos daban un manchurrón de un color, ¿vale? Sin embargo, con este tipo de imágenes, tú puedes ver esta resolución, en la que por un tamaño de 30 por 30 tienes distribuido todo el valor de la ciudad. O sea, 30 por 30, es, ¿qué? es, Disculpa. Este caso es temperatura, 30 por 30 metros. Ujú. En 30 por 30 metros tenemos toda la información de la ciudad. Eso,
A mí me parecía un salto increíble, porque yo nunca había visto nada así, para poder planificar y para poder analizar un poco las ciudades y para poder identificar los focos de calor. Pero es que además luego resulta que toda esta información la puedes juntar con temas sociales, que luego os enseñaré un poco también en ese ámbito como hemos trabajado. Es como si cada 30 metros tuviéramos un sensor colocado. Efectivamente. Bueno, sería cada 30 por 30, Sí, 900 sí, metros. cada... ¿Vale? Sí, sí, Cada perfecto. 900 metros. De manera que tenemos un puntito. No como en una ciudad que como esta, por ejemplo, que tendríamos, si fuéramos a analizar, tendríamos aquí arriba un sensor, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y en medio otro, y a partir de ahí interpolamos la información y a saber qué nos sale. Esta granularidad, ya te digo yo que no. Mm. Esto sería imposible. ¿Vale? Pero bueno, y lo que hablábamos, ostras, si estamos compitiendo con el sensor, eso se da en ciudades grandes, ciudades que pueden comprarse esos sensores, de alguna manera utilizarlos, pero ¿qué pasa con los municipios pequeños? Que no tienen posibilidad de llegar a instalar sensores para tener datos y a partir de ahí marcar unos objetivos, tener una información. Y ahí es donde, bueno, lo que decía antes, ¿no? De democratizar el dato. Os voy a enseñar una iniciativa que tenemos. Esto es aquí. Y es una asociación de 22 municipios en Extremadura, que creo que el más grande tiene 1.000 habitantes, ¿no? Y diréis, ¿qué querrá monitorizar esa asociación, ¿no? Pues una de las cosas que a ellos más les preocupa es el turismo. Ellos viven del turismo, ¿vale? Ellos son productores de aceite, la gente va allí por su aceite, por su calidad ambiental, por las noches poder ver las estrellas. Pero de alguna manera lo que querían dos cosas. Ellos querían uno, ver si hay algo que está fallando, o sea, en el sentido de que si con esto del cambio climático estamos perdiendo a lo mejor el encanto o las condiciones ambientales que nos hacen diferenciales. Y la otra es demostrarlo, ¿vale? Entonces, aquí veréis cómo hemos puesto datos de lo que sería calidad del aire. Estos datos de calidad del aire están sacados también con imagen de satélite. Sí que es cierto que la resolución, que es lo que hablaba Manuel antes, son de 10 por 10 kilómetros. Es un píxel enorme. Esto en una ciudad no tiene sentido. Pero para ellos, lo único que quieren demostrar, de alguna manera, y evidenciar, que es lo que hablábamos al principio del todo, es que como dicen eso, en mi pueblo se tiene una calidad de aire espectacular, mejor que en el de la ciudad. Y lo hacen con esto. De Esto, alguna manera les sirve de demostrativo. esto es lo que comentabas al principio de la charla, ¿no? De la tarde, que decías que lo sabemos, pero de esta manera lo evidenciamos. Efectivamente. Y además lo mapeamos y lo expresamos de una manera contundente, ¿no? Ujú, totalmente. Y luego, bueno, otra cosa que también, por lo que se hablaba, ¿no? Este ya es un índice más curioso que es el de contaminación lumínica. Es algo que también les preocupaba a ellos porque les parece muy interesante de cara al tema de avistamiento de aves y demás. Pues aquí, a ver si, a ver esto aquí. Estos son los 22 municipios y como podéis observar, pues cada uno de estos núcleos a más amarillitos, pues son donde realmente están esos núcleos de población. Pero si el umbral para que empiece a haber contaminación lumínica son 40, ellos se mueven casi todos entre 3 y 6, ¿vale? Sin embargo, ya os voy a enseñar la comparativa en un municipio de Valencia, pues cómo puede ser, ¿no? Imaginaros, este de aquí, por ejemplo, el Vedat, pues tenemos aquí este de aquí, bueno, este tiene bastante, este va bien, va bien. Pero aquí tenemos 26, aquí nos vamos a 43. Esto ya son centros urbanos puros, ¿no? 35, bueno, aquí nos vamos a 31, ¿vale? Como veis, la fotografía es muy diferente, ¿no? En estas zonas que son más fuera del urbano, pues ya baja un poco, pero lo que sería el casco es una barbaridad. Sin embargo, ellos en sus cascos, mirad, no hay casi nada. Hay muy poquito. Y a ellos esto, de las cosas que más les encantaban, pues de alguna manera visualizar y poder enseñar a la gente, ¿no? Y esto es Y para el mundo rural.
Y esto, ¿cómo o sea, entiendo que permite después desempeñar o desarrollar estrategias específicas, ¿no? De mejora de la información o de los elementos que de alguna manera están haciendo que nos aparezcan más o menos contaminación lumínica en este caso, o cambiar de alguna forma las lámparas o todos los mecanismos, ¿no? que hay por ahí. Eso es, eso es. Aparte de las propias obras en otros sensores, obras de mejora de la urbanización incluso, ¿no? Como Sí. comentabas al principio también con el arbolado. Mira, yo creo que Y, en este sí que se tiene. mira, Ay, perdona. Que se me toca mover esto. Este es en el Alter. Vamos a ver a nivel. Voy a ponerlo a nivel municipal. A nivel municipio, la contaminación lumínica. Aquí está. por lo que veo, estás entrando en un cuadro de mando, en un panel donde tienes los indicadores todos metidos ahí en esa pequeña tarjetita gráfica, ¿no? Eso Y es. pinchas encima de esa tarjetita y entras directamente a la ficha con toda la información detallada, ¿no? Que te está sacando, Mm. la tarjetita te saca como el resumen. Eso es. Sí, al Ujú. principio trabajábamos más con visores interactivos, en el cual se podía visualizar la información, poder trabajar con ella, pero nos dimos cuenta que muchas veces lo que necesitas es inmediatez y necesitas pues ir al dato y a la zona que tú necesitas tener un informe, un PDF de manera rápida. Entonces, lo que hicimos fue ya generarlo por fichas para que un municipio, por ejemplo, pues tuviese los diferentes barrios o las diferentes zonas que quiera analizar con su indicador y su histórico. Y una cosa muy importante, ¿vale? Lo que os hablaba antes, cómo se calcula? Pues aquí, por ejemplo, la fuente, BIRS. Si cogiese, por ejemplo, el de índice de confort térmico, venga, pues de aquí. También aparece con su fórmula. Esto es una fórmula matemática. ¿Vale? O sea, cualquiera podría replicarla, sacar la imagen que vienen de aquí, de la fuente del Landsat 8 de la NASA y el CAMS que es de la ESA, utilizar esta fórmula y poder generarlo. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que esto realmente lo pueda utilizar cualquiera, que cualquiera pueda hacerlo. ¿No? ¿Es malo para nosotros? Bueno, puede ser, pero yo no quiero quedarme aquí. Yo quiero que esto se extienda y cada vez la gente se habitúe más a utilizar este tipo de información, porque pensamos que es muy, muy, muy útil. Mirar si es así, que lo Eh, que hablábamos. Bueno, sí, Manuel, dime. no, aquí a mí me parece que esto es como algo casi casi como de responsabilidad social, ¿no? Recibes una serie de datos y tú los estás aportando con un valor añadido y encima estás permitiendo que cualquiera pueda cuestionarse o cuestionar sobre estos datos, ¿no? De alguna forma, esos datos acreditados, porque estás poniendo aquí, bueno, estás poniendo la fuente y por lo tanto podemos ir a ver si están acreditados y son originales, ¿no? La Ujú. fórmula que me imagino que nos permite hacer un contraste científico de la fiabilidad del resultado que estamos viendo y de alguna forma a la gente para que coja estos datos o esta información y a partir de ahí proyecte y trabaje, ¿no? O sea, a mí me parece que Ujú. es algo que debemos de ir asumiendo también en nuestra disciplina, ¿no? El hecho de la oportunidad que nos ofrece el urbanismo y la planificación territorial para recopilar información, datos y generar modelos de desarrollo, en este caso también sostenible, territoriales y urbanísticos, es crítico, ¿no? Entonces me parece fantástica la ficha esta con toda esta información. ¿Cuántos indicadores tenías en el cuadro anterior, ¿no? ¿Cuántos indicadores tenéis en este caso de esta agrupación de pequeños ayuntamientos de Extremadura? Porque entiendo que En es la el cuadro, agrupación. si esos indicadores, esas tarjetas que tenéis ahí, Pues aquí tenemos unos tres. Creo que eran alrededor de 28 o algo así. 28 28 indicadores, indicadores. indicadores ambientales en municipios de qué media de población. Pues aquí tenían desde el mayor era de 1000, de 500, 100 habitantes, 200. Otra cosa que les preocupaba bastante era el tema de masas de agua, por ejemplo. Entonces se les monitorizaba lo que serían masas de agua para saber si estaban perdiendo o no, porque para ellos era bastante, bastante importante. Aquí, Y aquí el, el- Ujú. el- el tema de comparación entre territorios, ¿soléis utilizarlo bastante o suelen utilizarlo las ciudades y los municipios para los que trabajáis? Esto de Lo, lo compararse unos con utilizamos, otros. lo utilizamos más nosotros como una manera de evidenciar que a lo mejor, o para entenderme, a ver, cómo decirlo siendo políticamente correcto, que tu vecino está haciendo lo mejor que tú.
¿sabes? No Y es si para eso buscar. hace que ellos, pues que quieran de alguna manera mejorar también, ¿no? Nosotros, bueno, no es por darme publicidad, pero bueno, ahí tenemos en la web tenemos una descarga de un indicador gratuito, que es el de cobertura para cualquier municipio, se puede solicitar. Y lo que hicimos fue, como lo tenemos calculados para toda España, pues decir en qué ranking están, dentro de los que hay a su alrededor y de los que sean parecidos en población al suyo, o en ciertas características. Entonces, a partir de ahí se le dice, oye, pues mira, tienes un porcentaje de cobertura tanto, estás en el número 50 entre los homólogos tuyos, o el número tal, un poco para que se vean ese... No decimos nombres, ¿eh? De los municipios. Bueno, De yo los creo que municipios con los que comparamos no decimos nombres, no. yo creo que el ejercicio de hacer la fotografía y tratar de ayudar a la gente a explicarle el por qué sale mejor o peor en la fotografía, creo que es un ejercicio que también nos corresponde a nosotros como técnicos, ¿no? Y desde nuestra disciplina es algo que debemos de, yo creo que ir incorporando, ¿no? El tener además capacidad como la que tú despliegas de hacer una lectura objetiva, de mostrar una imagen, datos tremendamente complejos y científicos, pues con una serie de mapas que lo hacen muy comprensible. Luego ya Ujú. podremos hurgar y entrar a entender cuál es la complejidad de los datos que hay ahí detrás, ¿no? Y las consecuencias de lo que hay, pero ya lo ves en el mapa y además lo puedes ver oye, ¿y aquí por qué sale con estos otros colores que parece que es que están mejor? Bueno, pues porque es Ujú. que están aplicando estas soluciones basadas en la naturaleza, porque están aplicando igual estas políticas urbanas, porque están aplicando estas formas de desarrollar. Yo creo que es un ejercicio que es o casi casi como obligado a ir incorporándolo en nuestro trabajo diario, ¿no? Y creo que es muy de agradecer las herramientas que vosotros estáis desarrollando e implementando para facilitarlo. Nosotros le llamamos de alguna manera el poder planificar mediante indicadores. Igual que nosotros al principio lo, hacíamos un poco el símil como cuando uno va al médico, ¿no? Pues oye, yo voy al médico, tengo hago mi análisis de sangre, me da determinados valores y a partir de ahí pues estoy bien, estoy mal. Un poco estas líneas objetivo son las que me marcan el máximo, lo mínimo recomendados, etcétera, ¿no? Y en función de cómo esté, pues oye, ¿cuál es la solución que se me debe de aportar, ¿no? Esa era un poco la filosofía y es lo que seguimos pensando. Mirar aquí, os voy a enseñar, por ejemplo, en este caso, lo que hablábamos antes. Esto es un municipio muy pequeñito, estos son 9.000 habitantes aquí en Valencia. A ver, vamos a verlo, usar la pantalla completa. En el que lo que se hace al final es, después de un análisis de indicadores, no quiero tampoco, a ver, se- os cuento un poco qué indicadores se analizan. Pues cobertura vegetal dentro de lo que sería el municipio. Dentro de la cobertura vegetal también está la parte de árbol, que es la que produce mayor beneficio. Luego tenemos temperatura, ¿no? Cómo se distribuye la temperatura dentro de la ciudad. Esto que veis aquí, por ejemplo, es todo un polígono industrial enorme, para que veáis, ¿no? Luego también me apareció una cosa muy curiosa y es que aquí tienen un parque grandísimo, que es uno de los nuevos desarrollos, pero nos dimos cuenta de que no sabemos por qué. Bueno, sí, ahora sí que sabemos por qué. No tenían, no, el verde que había ahí no era tan bueno como el de este otro parque y son de características muy similares. ¿Por qué perdía calidad de vegetación y por eso hacía que se redujese menos la temperatura? Resolución del misterio. Todo el relleno que se hizo ahí fue con escombro, de manera que la tierra que tienen bajo los árboles no les da para que puedan, como dicen, tirar lo suficiente como para que crezcan, que hagan esa sombra que toca y demás, ¿no? Bueno, eso son historias que al final también te cuentan los datos. Permeabilidad del suelo, muy importante también lo que hablábamos, ¿no? El ministerio creo que marca que un municipio tiene que tener un 30% de suelo permeable, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí cumplían con eso, pero un 30% por lo menos del suelo tiene que ser permeable. Hay muchas ciudades que no lo cumplen, que están totalmente, vamos, asfaltadas, por así decirlo. Mm. Luego el tema, aquí ya está muy sensible, ¿no? Con el tema de riesgo de inundaciones tanto fluviales, por lo que sería barrancos y avenidas, y luego ya sería por la inundación pluvial también. Eso está muy bien, por ejemplo, cuando se conecta con permeabilidad,
porque nos permite decidir cuando hagamos esas zonas de oportunidad para actuar dentro, esto está súper consolidado, no se puede, aquí no hay planificación nueva, no se puede diseñar un nuevo urbanismo, pero se puede actuar dentro, ¿no? Pues si tenemos una zona que la inundación pluvial tiene un riesgo y al mismo tiempo tenemos una zona con suelo sellado, pues intentar ver si podemos evitar esa situación, ¿no? Generar un sello lo más permeable posible para evitar a lo mejor esa agua de escorrentía más adelante. Esto es cercanía a zonas verdes, esto ya por el efecto positivo que pueda tener o no en el bienestar de las personas. Y a partir de ahí lo que os enseñaba, pues zonas de oportunidad. Que de alguna manera, entenderme, hacemos como tres. Por no queremos tampoco ser demasiado, no liarlo mucho, ¿no? Oye, vamos a introducir vegetación en zonas densas, vamos a plantar arbolado, vamos a eliminar pavimentos permeables y vamos a incluir sistemas de drenaje sostenible. Hay más soluciones, pero pensamos que estas NBS para este municipio eran suficientes. Y a partir de ahí, pues buscar dónde tenían que hacerse, ¿no? Y Pero teníamos. Y una vez hecho esto, trabajó en la parte de vamos a priorizarlas, cuáles deberíamos hacer antes y cuáles deberíamos hacer después. Y se priorizó respecto aquí a tres objetivos. Eran la necesidad de cada barrio, ¿vale? En cuanto a la población que podía llegar a afectar, en cuánto beneficio medioambiental podía tener y el económico, cómo no, porque muchas veces tenemos a lo mejor una acción que económicamente puede ser, bueno, medio, ¿no? Puede ser de una inversión media, pero si realmente los beneficiados no van a ser nadie, os cuento. Aquí, por ejemplo, en el polígono industrial, pues oye, se podría beneficiar de reducir temperatura, lo que sería este polígono, pues oye, en ajardinamiento, generando vías verdes un poco en estos ejes que son más grandes, pero a qué población le va a ayudar eso? A ninguna, ¿no? Bueno, a los trabajadores, no digo yo que no, pero es temporal, pues se prioriza a otros lados. Cuando tengamos una subvención o una ayuda más específica para este entorno, ya podremos aplicarla. Pero en este momento, pues no va a ser donde vayamos a hacerlo. nada, Alejandro, muchísimas gracias. Yo creo que es bueno que nos lancen, que nos empiecen a lanzar ahora algunas preguntas. La gente, si se anima, mientras va llegando la primera pregunta, yo sí te querría hacer una última o penúltima, o ya veremos si, si caen luego más. Pero mientras llega la primera pregunta de la gente que nos está escuchando ahora y viendo en directo, yo te quería trasladar el cómo llevas esto a la escala más territorial, ¿no? Porque estoy viendo estos entornos más urbanos, hemos visto antes las imágenes macro, ¿no? De satélite que cubrían todo el municipio y demás. ¿Cómo podemos llevar a cabo estas priorizaciones o si sería factible llevar a cabo este tipo de priorizaciones en un análisis más de planificación territorial o de incluso las intervenciones en suelo rústico, ¿no? Ahora que estamos hablando de la restauración de los ecosistemas, estamos hablando de la estrategia de la infraestructura verde, estamos hablando de los servicios ecosistémicos de regulación para la mejora de las situaciones de riesgo en las que nos ponemos o incluso el tema de provisión de alimentos o cuestiones energéticas, ¿no? Estas herramientas, tal y como las estáis trabajando, podrían acelerar el proceso de análisis y capacidad de planificación en ese entorno más de escala más territorial. La respuesta es que sí, ¿vale? La aplicación ya es más complicada. Nosotros hemos llevado a cabo un proyecto con Diputación de Valencia con esa finalidad, dar información a municipios un poco más pequeños, en entornos donde van desde lo agrario a lo forestal, a otro tipo de, a lo mejor de fotovoltaico, temas de que tienen muchas plantas fotovoltaicas, con la idea de empezar a darles información. Lo que ocurre, Manuel, es que no saben muy bien cómo rentabilizar esa información, cómo se puede utilizar, ¿vale? ¿Cuál sería el resultado? Pero poder hacerlo, nosotros hemos llevado a cabo análisis de zonas de la Comunidad de Madrid para lo que sería beneficios en determinadas zonas de servicios ecosistémicos de regulación, turísticos, etcétera, de zonas forestales, ¿vale? Cómo se podría de alguna manera sacar un beneficio económico. Pero no sabemos muy bien si es que falta interés político, quizás, para llevarlo a cabo, o maduración. A lo mejor es algo a lo mejor es algo nuevo. Estamos también muy enfocados en lo urbano,
lo rural o lo vemos más como necesidad de conexión de wifi, más que empezar a reordenar todo aquello y sacarle algún tipo de... Si queremos que la gente pues vaya a lo rural, tendremos que darle un trabajo, no únicamente una conexión de wifi. Pues creo que va a hacer falta. Y yo creo que se está llevando a cabo iniciativas, pero no saben muy bien cómo hacerlo. La información yo creo que está y la tienen. Falta el paso de cómo se hace, cómo le saco a esto el valor que tiene. Fíjate lo que acabas de decir, ¿eh? Yo creo que es una de las primeras veces en mi vida, en la historia que yo llevo en esto de gestión de datos, análisis territorial casi 30 años, y es la primera vez que alguien evidencia que tengo los datos, tengo la tecnología, tengo las herramientas, pero me falta saber cómo lo quiero emplatar o cómo lo voy a servir en la mesa. Pero lo tenemos todo. Entonces, creo que además tenemos la necesidad y me parece que nosotros, todas y todos nosotros, ¿no? Desde el colectivo de los urbanistas y la gente que nos dedicamos a la planificación del territorio, creo que tenemos el deber en estos momentos de dar ese paso que ahora mismo, desde mi punto de vista, está muy capitalizado por un sector o por unas profesiones muy vinculadas a la explotación del medio rural desde el punto de vista agrológico forestal, ¿no? Creo que esta visión que podemos dar o incorporar desde nuestra disciplina es crítica, ¿no? Y conocer estas herramientas para este asunto es básico, ¿no? Yo no sé si ha llegado ya la primera pregunta o no de alguien. Ahí veo a César, veo a César que hace una pregunta. No sé si Borja te encargas tú de moderarla, le damos la voz a César para que hable o que active el micrófono a César y lance la pregunta, ¿no? Sí, en principio, cuando os dé paso Manuel, todos podéis activar vuestro micrófono, ¿de acuerdo? Bueno, pues César, venga, lánzate. No es bueno, si te parece presentarte muy, o sea, muy brevemente, pero ir al grano y adelante, César. Hola, ¿se escucha más o menos? Sí. Perfectamente. Sí. Vale, perdonadme que he llegado 20 minutos tarde, igual están respondidas ya al principio, pero bueno, lo que he visto me parece sensacional, ¿eh? De verdad, buenísimo el trabajo. Las preguntas son, ¿cuáles son los límites de descarga para cada una de las fuentes? Más o menos en área y número de años o número de series cartográficas descargables. Y la segunda es un poco, bueno, a lo mejor es un poco tontorrona, pero es si habéis encontrado datos inexplicables o posiblemente manipulados en esas descargas brutas que habéis hecho o siempre están listos para cocinar con ellos los datos. Vale, pues es ilimitada las descargas. No tienes, puedes descargar todo lo que tú quieras. En cuanto al tamaño, creo que son de 25 por 25 kilómetros o algo así, cada una de las imágenes. Incluso hay algunas que son más. De todas maneras, en los visores, que son los de Sentinel o los de UGS, verás cómo aparecen cuando eliges tú la imagen, te van dando un poco el tamaño para que veas el ámbito donde te mueves. Lo único que hay que tener en cuenta es que seleccionar imágenes que no tengan nubes. Eso es una de las cosas que no he dicho. La verdad que a lo mejor se me ha pasado, pero con la euforia. Pero es uno de los hándicaps que tiene la imagen de satélite, es la presencia de nubes. En el momento que aparecen nubes, ahí se te ha jorobado, ¿no? Porque aparece en negro todo y no puedes ver nada. Pero bueno, normalmente suele haber bastante recurrencia de información como para sacarla. Y luego, en cuanto a... Y esto me hace mucha gracia porque me pasó con Manuel el otro día enseñándole una cosa. Y no hay datos manipulados. No se pueden manipular los datos porque son Ajá. datos en bruto que yo cojo la fórmula y la pongo, de manera que cualquiera que coja ese dato en bruto y ponga la fórmula tiene que dar lo mismo que a mí. Yo creo que esa es una de las mayores ventajas que tenemos. Ya nos ha pasado con algún municipio que nos ha dicho que ellos tienen más verde del que yo le digo. Entonces nosotros le hemos dicho que nos parecía muy bien, que nos dijese cuánto verde quería poner, pero que nos pusiese que la fuente eran ellos, no nosotros. Eso no tenemos ningún inconveniente. Vale, vale. Y en cuanto a datos raros, hicimos un estudio de fenómeno del isla de calor, que sabéis que las ciudades se calientan más por la noche, ¿no? Por la diferencia de temperatura que hay entre lo rústico y lo urbano. Bueno, pues hay un fenómeno inverso que descubrimos junto con un catedrático de aquí de la Universidad de Valencia, que se dedica solo al estudio de temperatura, y es que las ciudades costeras del País Vasco es al revés. Hay más temperatura en montaña que en ciudad. Ostras. Eso sí que, como decía Manuel el otro día, Sí, me vuela la cabeza. Pues a nosotros nos pasó lo mismo, ¿eh? Pero sí, sí, era increíble.
Y porque pensábamos, en serio, y ahí sí que nosotros mismos decíamos, estamos haciendo algo mal, estamos descargando. Y no, luego a través de el departamento de este hombre estuvimos analizando, nos dio la solución, no sé cómo le llamaba el fenómeno que era, pero dice que podía darse el caso. Ahí esto que comentas, Alejandro, yo creo que es muy importante, ¿no? Que siempre podamos contrastar, es decir, que podamos contrastar con la gente, primero con los procesos científicos que pueda haber detrás, el conocimiento científico que nos tienen que aportar también otras disciplinas a ese conocimiento y luego también el tener los pies en la tierra, ¿no? A pesar de que nos vamos con datos de satélite y datos de cientos de bases de datos, que tengamos los pies en la tierra y el conocimiento de las rarezas y las particularidades de cada lugar, ¿no? Veo que hay otra pregunta de Borja en este caso. Es la segunda pregunta, venga, mientras llega la segunda pregunta del resto del público. Adelante, Borja. Gracias, Manuel. Bueno, sabes que soy yo porque me conoces, pero como he puesto UAU como Sí, nombre de usuario, pues bueno, soy Borja López, el secretario de la UAU, ¿de acuerdo? Nada, muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo y tu disposición para esta sesión. Y oye, quería aprovechar para preguntarte, ¿conoces que alguna vez se haya utilizado estos datos a partir de imágenes satelitales, que como has explicado son totalmente objetivos y no manipulables, para generar indicadores oficiales? No solo los que planteáis, digamos, en los visores, en los que preparáis para los ayuntamientos, para las administraciones, sino que, por ejemplo, alguna administración, incluso aunque sea para dar un premio, utilice este tipo de información. Y lo digo porque muchas veces se priorizan otro tipo de indicadores numéricos a través de fuentes estadísticas del INE, Catastro, etcétera, que sin embargo están mucho más sometidos a error humano que esto, que son puras imágenes desde el espacio de lo que ocurre en la Tierra. Sí, Ahí te pues dejo la pregunta. vale, pues todos, por ejemplo, los que utiliza lo que vemos cuando hubo el seguimiento ya lo diré, del volcán de La Palma, todo era con indicadores que genera el satélite. Y cartografías que hagan oficiales, que utilicen, por ejemplo, el NDVI y demás, yo sé que ahora mismo Fundación Biodiversidad, eh, la única manera que tiene de hacerlo es a través de imagen de satélite y el cálculo el NDVI es la calidad de vegetación, ¿vale? Perdonad. Ese sí que viene marcado de ahí. Y normalmente de ahí se suele sacar la cobertura. Ahí hay una discusión, que es la que mantengo yo, que el NDVI es un índice que te marca que en función de que si de -1 a 1 dice que hay vegetación o no hay vegetación. Entonces, luego están los puristas que dicen que a partir de 0,3 en adelante en las ciudades hay verde. Pero a veces nos hemos encontrado que con un 0,25 también hay verde. Entonces, y a partir de ahí yo calculo la cobertura de verde de una ciudad, si la calculo con 0,3 me dará un resultado, si la calculo con 0,25 me dará otro. Bueno, a veces hay que tener cuidado con los indicadores asociados o que vienen dependientes de otros, pero por ejemplo, este de la calidad de la vegetación sí que viene estandarizado. Y hay millones de soluciones que el programa Copernicus pone en manos de cualquiera de nosotros para poder llevar a cabo soluciones de, por ejemplo, clorofila. Ellos te dan un algoritmo para calcular presencia de clorofila en lo que serían humedales y cosas de esas. Y para el tema de seguimiento de efectos meteorológicos y cosas así también te dan un montón. Igual te pongo en un compromiso, os pongo en un compromiso tanto a Borja No. como a ti, Alejandro, lanzando esta pregunta, que veo que la gente nos anima, yo os diría que os animaseis a lanzar alguna preguntilla más. Nos quedan unos minutos, unos pocos minutos todavía, pero yo igual os pongo en un compromiso. Has hablado de democratizar el dato, a mí me gusta más lo de popularizar el acceso al dato, ¿no? Eh, Mira, antes de lanzar yo la pregunta, Estela, ¿quieres hacer una pregunta ahí? Estela, abre el micrófono si quieres y lanza la... Bueno, veo también que de Inma. Esto me pasa por decir que no había más preguntas. Adelante, Inma. Y Inma, primero, por favor, que tenías ahí una pregunta. Bueno, Vale, decía que no era simplemente una... era un comentario, aunque Vale, vale. no he conseguido entender bien la manera de visualizarlo, porque bueno, cada uno necesita su tiempo para entenderlo, pero sí decir que era muy interesante. La verdad es que Manuel también y algunos otros que veo por aquí también nos dedicamos a planeamiento territorial, ¿no?
Y la verdad es que efectivamente este tipo de herramientas nos hubiera venido bien, pero digamos, a la fase inicial de los trabajos, ¿no? Que son trabajos que ya a lo mejor tenemos un poco más avanzados. Pero bueno, también te lo quería decir porque, bueno, a lo mejor te contacto para alguna cuestión, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, pues pasamos sin Igual, Alejandro, que... Sí, iba a ir por ahí el compromiso en el que les iba a poner, que yo creo que este es un tema tan interesante y complicado, ¿no? O aparentemente complicado, que igual organizar lo que puede ser un webinar igual más largo, técnico, en el que nos acompañes en el proceso de entrar a Sentinel, Landsat o cualquier sitio de estos, obtener esa información, esos datos y cocinarlo, ¿no? Veo que Enrique Manzano está diciendo esto, ¿no? Podríamos pensar en una jornada para enseñar la utilización de estas herramientas. Entonces, yo te lanzo ya el órdago, Alejandro, que si desde Green Urban Data organizarías en colaboración con la UAU este pequeño, este seminario para abierto pues a todo el colectivo, ¿no? Que nos abre la propia Unión e incluso el CESCAE, ¿no? Entonces lo dejo ahí, que entiendo que va a ser un sí, ¿no? Si me lo lanzas a mí, ya sabes que a mí eso no me toque las palmas que me conozco, pues sí, claro que sí. ¿Sabes? No tengo ningún inconveniente. Al Bueno, contrario, yo creo que es bueno y es bueno para todos que también se empiecen a acostumbrar, por lo que decía antes el compañero, ¿no? De que a ver este tipo de información en proyectos y vean que es útil, porque a nosotros nos están llamando muchas veces cuando la solución ya es desesperada, que no encuentran cómo justificar que un plan urbanístico o una ordenación urbanística se ajusta, o sea, eso es sostenible o puede decir que tiene criterios de sostenibilidad, ya no saben qué hacer. Entonces empezamos nosotros con otros indicadores a analizar lo que decía la compañía también, el diagnóstico inicial y cómo con esos modelos predictivos, pues decimos, y esto es lo que ocurrirá cuando tú pongas tu nuevo desarrollo. Entonces, a partir de ahí, bueno, creo que si toda esa información, pues podemos de alguna manera todos empezar a incorporarla, pues va a ser muy útil. vale, perfecto. Mira, Estela pregunta, o sea, quedamos emplazados, Borja, nos tenemos que buscar una fechita para comienzos del año que viene, que esto no se enfríe, el tener ese seminario y un poco más, con más tiempo de duración y algo más de apoyo, ¿no? Bueno, de más apoyo no, contando con que venimos con nuestros ordenadores para hacer la práctica. Estela Mendoza pregunta que por qué habéis utilizado imágenes de Landsat y no las de Sentinel, que tienen más resolución. Claro, las de Landsat son las térmicas. El Sentinel no tiene térmica. Ese es el problema que tiene. Ahí tenemos que utilizar esas. De Sentinel 10x10, casi todos nuestros indicadores son de 10x10 metros y los que utilizamos con Landsat ya cuando vienen de 30x30. Hay una cosa ahora que no lo ha dicho, pero que gracias a la inteligencia artificial se está haciendo pues la super resolución, que es llevar los 10x10 metros a 1x1 metro. Pero nosotros somos agnósticos. No vamos a decir que no somos creyentes, pero ahí estamos practicando con ello. No lo sé, no lo sé. Esto de la super resolución, para que la gente lo entienda, es lo de las películas de afíname un poco más los píxeles y de repente de un píxel de un cuadrado te sale una cara, ¿no? Perfectamente reconocida o la matrícula entera. Entonces, para que eso sea así, hay que la inteligencia, vamos, el sistema de información tiene que tener detrás un histórico de datos de alta resolución que realmente le permita extrapolar el contexto de la imagen que estás repixelando, ¿no? Para llevarla a esta nueva resolución. Enrique pregunta si hay datos de salud. A nivel de satélite no, pero se pueden utilizar para hacer correlaciones. O sea, nosotros hemos hecho casos hemos utilizado datos de salud existentes y los hemos llevado a escala ciudad con nuestra información para determinar, por ejemplo, barrios con mayor problemas de alergia y dentro de los barrios a lo mejor qué edificios son los que tienen la mayor población vulnerable, etcétera, ¿vale? Gracias a ¿Me Dios. escucháis? Sí, sí, sí. No, es que últimamente estoy entrando, ahí pongo siempre una transparencia cuando se habla de las Está hablando Enrique. Sí, Enrique Manzano, perdona Alejandro, encantado. Entonces, estoy descubriendo, hay un plano, lo llaman plano de muerte, ¿no? En Madrid. Y entonces estoy descubriendo el entorno de la Castellana o el propio edificio de Saint de Ibiza, el del Pozo del Huevo, donde está el ruedo, ¿no?
donde resulta que la acumulación de enfermedades es tan grande que volvemos al origen otra vez del urbanismo. Empezó por los médicos, o sea, yo siempre digo lo mismo cuando lo enseño, ¿no? Esto llego y digo, joder, esto resulta que esto que tenemos en el entorno de la Castellana, uno de los índices más altos de enfermedades, o sea, de cánceres de pulmón en mujeres, ¿no? Esto de la gente que vive allí, pero imagínate los que trabajan, no solamente en la Castellana, sino en las calles aledañas. Entonces se va disipando hacia los bordes. Entonces eso, ¿cuánta gente de municipios de los alrededores o de la propia ciudad en otros sitios trabajan? Y entonces me parece tan interesante, por eso lo decía, ¿no? Esto sí que hay, yo sé que en Madrid lo hay, ¿no? Casi como lo de las votaciones. Esto que puedes llegar a saber hasta el portal casi lo que votan en el portal, ¿no? No por plantas, pero casi lo podemos saber. Y por eso lo decía que se había, me parece súper interesante. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Pues a los dos, a todos. Madrid tiene mucho dato de salud. Nosotros... no lo utilizan para nada. ¿Qué? Que no lo utilizan para nada. Bueno, nosotros sí, le sacamos partido. Se quedó alucinado, estábamos José María Azqueaga y yo hablando con Borja Caravante, con el concejal, y se quedó flipado de que existiera eso. Y entonces, pues esto ya está. Nos quedan muy pocos minutos, Enrique. Solo deciros que para la jornada, si queremos estar en algún sitio, ya sabéis que las instalaciones que tenemos en el COAM, por suerte, son buenas y que están a vuestra disposición. ¿Que lo queremos hacer online? Perfecto. ¿Que queremos quedar y hacerlo online, hacerlo mixto? Encantado, ¿vale? Es lo que os quiero decir. Estupendo, pues ya tenemos fiesta organizada para la vuelta, para el comienzo de año, en un webinar mixto con sede desde Madrid para todos los colegiados y colegiadas de España. Fenomenal. Yo cojo el órdago, ahora hay que armarlo. Mónica, la última pregunta que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Bueno, es un comentario más que una pregunta, ¿no, Mónica? Que dice que todo esto es válido para la parte ambiental de la planificación territorial. Yo me atrevo a lanzar la contestación, Alejandro, luego tú matízala. Yo creo que no es que sea válido, es que es imprescindible para la parte de la planificación la parte ambiental de la planificación territorial, pero no solamente para la parte ambiental, sino para todo. O sea, al final, cuando estamos con esta capacidad de análisis que nos da los satélites, de la lectura de los datos multiespectrales, ¿no?, que cogemos a diferentes bandas, y poder empezar a incorporar toda esta información y además tejerlo, como comentaba Alejandro también, con los sensores de la Smart City y con los microdatos que tenemos de información de población, de catastro, de la que en cada territorio vayamos obteniendo, nos permite hacer un madriaje que poca gente tiene la capacidad de llevarlo a cabo, ¿no? Y yo creo que desde la disciplina que nosotros tenemos y desde la experiencia que vamos acumulando en la planificación territorial y urbanística, tenemos que ver que esto que comentaba antes Alejandro, de que tenemos los datos, tenemos la tecnología y tenemos la herramienta, pero no se demanda, pues tenemos que enseñar a solicitar estos platos, ¿no? Creo que es fundamental. No sé, Alejandro, si quieres comentar alguna cosa y ya casi lo dejamos como de Sí. remate, ¿no? Yo únicamente comentar que para nosotros ahora, cuando nos toca hacer análisis, diagnósticos y demás, no utilizamos ya no utilizamos cartografía temática de institutos. Cogemos nuestra propia información. Uno por la resolución que nos proporciona y otro por la agilidad también que nos da a la hora de tomar decisiones. Porque si no, siempre estamos un poco envueltos en darle vueltas a las cosas. Y esto es que esto es tan fácil, entenderme, ¿eh? Es fácil ver el dato, lo ves gráficamente, ves la correlación que hay entre una cosa y otra. No lo he dicho antes, pero en el estudio que vimos de adaptación al cambio climático de Valencia, vimos cómo había subido poquito a poquito la temperatura superficial. Y al mismo tiempo en los últimos 4 años. Y la calidad de vegetación había descendido. No le dimos mucha importancia. Hasta que luego pensamos, claro. Es que, claro, a más calor, el arbolado, la vegetación, pues se va comportando, va sufriendo más. Y el riego que tienen es el mismo. No sé si se estaba regando un poquito más para aumentar ese vigor vegetativo. Pues bueno, son pequeños detalles que quizás son importantes, ¿no? Como se vio hace un par de años, creo que fue en Barcelona, que se iban a quedar sin arbolados porque no tenían agua para poder regar, ¿no? Pues eso sí, si podemos tener ciencia para poder verlo, no hace falta verlo con el ojo, se puede tener ciencia, que es lo que de alguna manera buscamos, ¿no? Medirlo el tema medioambiental, no como se hacía hace 50 años, bueno, o hace 10 años, que hacías un plan medioambiental y decías, ¿cómo va a funcionar? Pues bien, yo creo que va a ir bien.
Yo creo que, bueno, puede funcionar, ¿no? Ahora mismo te voy a decir cuánto carbono vas a reducir, cuánto vas a mejorar en tu cobertura, cuánto va a ser. Y de cara a cuando tengas que justificar la inversión, tener la exactitud de que vas a cumplir tu objetivo, porque has podido medirlo a lo largo del tiempo, que eso es lo que todo el mundo desea, poder medirlo a lo largo del tiempo y no que te llegue el último día y no sepa nadie qué ha ocurrido, cómo estaba y todo el mundo se ponga como loco diciendo, uff, ¿vamos a poder justificar esta ayuda o no vamos a poder justificarla? También era una de las cosas que veíamos que era muy importante, ¿no? La No posibilidad me de... enrollo. Nada, ya vamos a cerrar ya en nada. Quizás para concluir, yo no sé, veo que está Manuel Herrero que dice que quiere hacer un comentario para Enrique. Yo te pediría, Manuel, que activaras el micrófono, que te conectaras. No sé si estás ahí. Estás. Y ya de paso aprovechamos para que hagas el cierre, ¿no? de este segundo diálogo. Pues mira, a propósito del comentario del ofrecimiento generoso y siempre amable de Enrique, de la posibilidad de utilizar la sede del COAN, sí tengo que deciros que desde hace un mes tenemos ya unas magníficas instalaciones propias, después de 2 años de reforma de la sede del Consejo Superior. Estuve el otro día y nos ponen a nuestra disposición pues salas de reuniones, salas para videoconferencias, para este tipo de seminarios, etcétera. ¿Sabes? Enrique está acostumbrado, como llevamos itinerantes un par de años y hemos pasado por el COAN incluso, utilizando sus estupendas instalaciones, pero ya tenemos esas instalaciones propias que están además fenomenal, renovadas, modernas y estupendas. Así es que, bueno, tenemos que sacar ahí un poco pecho la UAU, que tenemos también vamos teniendo nuestra infraestructura. Y solamente una cosa en relación con el tema, Alejandro, sí se me ocurría que yo creo que hay una aplicación actualmente, además muy en línea con lo que están haciendo los ayuntamientos, más que planeamiento general, que es con las agendas urbanas. Yo creo que bueno, estos sistemas de indicadores para añadir a los que tiene ya el ministerio, ¿no? Un poco que ofrece a cualquier municipio, pues yo creo que es muy interesante, porque además es un caso de éxito, ¿no? El de la elaboración de las agendas urbanas, ¿no? Ahora mismo, agendas urbanas y ya están empezando también las agendas territoriales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una aplicación también pues muy interesante, ¿no? No sé qué te parece a ti. Perfecto. Bueno, yo no sé, vamos, creo que no sé si la pregunta iba para Alejandro o para Enrique o simplemente una reflexión al Sí, aire. no, ahora le estaba comentando a Alejandro un poco por ya tocar un poco también el tema de la tarde, ¿no? Concretamente, no solo de infraestructura. Pues nos da para una charla entera lo de hablar de los indicadores de la agenda urbana y la utilidad de los indicadores de la agenda urbana. Pues, ¿Por qué? Porque pienso que a veces nos enfarragamos con unas cosas y una cantidad de detalle que no sé hasta qué punto somos capaces de dominar. Eh, yo o sea, a mí como idea me parece fantástica. Luego no sé cómo se puede gestionar un territorio o una ciudad con la cantidad de indicadores que muchos de ellos yo me los ahorraría. ahí venimos ahora precisamente de la semana pasada que tuvimos el tercer foro urbano, donde se trabajó precisamente en esa fase de maduración, ¿no? De lo que es la agenda urbana. Y yo creo que sí que es necesaria una reflexión, pero hay que entender la agenda urbana como lo que es, ¿no? Como un manual de manejo, un manual de uso, una herramienta para cómo puedes llevar a cabo ese análisis de tu territorio y que no todo el mundo tiene por qué incorporar todos los indicadores, sino que los tienes que te tienen que servir de guía para ver cuáles incorporas y cuáles no y cómo los adaptas. Yo creo que lo más importante, y me parece que, y con esto yo me arrojo esto de ir cerrando también, ¿no? La sesión, creo que lo importante es qué preguntas nos queremos hacer, ¿no? ¿Qué preguntas queremos hacer y qué respuestas buscamos? Y en función de eso, qué datos o qué indicadores tenemos que ir manejando. ¿Qué datos necesitamos para cocinar de alguna manera esos modelos territoriales que estamos diseñando y qué indicadores necesitamos
ir evaluando de manera continuada para ver si nos aproximamos o no a esos modelos urbanos, esos modelos territoriales que estamos desempeñando, ¿no? Yo creo que aquí, con la charla que nos ha dado Alejandro y esta puerta que nos abre a la incorporación de la información histórica de los satélites, ¿no? Datos abiertos a gran escala, pero con un histórico tremendo, con un potencial de proyección y que cada vez van bajando más de resolución, ¿no? Que no hemos hablado de eso, sino la resolución con la que empezamos y con la que estamos ahora y hacia la que tendemos, pues realmente creo que se nos abre una herramienta muy interesante y complementaria, y estoy de acuerdo contigo, Manolo, en el tema de los indicadores urbanos, ¿no? De las agendas urbanas. Seguramente estos son los realmente prácticos, ¿no? Porque son los, o sea, lo que tú le estás pidiendo exactamente para tu municipio, ¿no? Lo que tú quieres estudiar, lo que tú quieres observar, ¿no? No los indicadores estándares que efectivamente, ¿no? De la agenda que muchas veces pues no sirven para el caso, ¿no? Pues Bueno, si quieres puedes ir cerrando tú, Manuel, perfectamente. pues Que además para eso has estado en el foro tanto tú como Borja representando a la UOW, ¿eh? O sea que... así es, así es. Bueno, pues yo creo que salimos de aquí ya con una jornada necesaria sobre los indicadores y la agenda urbana, las tecnologías con los indicadores y la agenda urbana, la organización también de ese seminario mixto. Alejandro, prepárate, ve armando la furgoneta y vamos a Venga, empezar a hacer bolos por ahí hecho. para democratizar el acceso a los datos de satélite. Y nada más, muchas gracias a todas y a todos los asistentes, a esta tarde con Alejandro, a la gente que vaya a ver el vídeo cuando quede disponible, que en breve, y esto igual Borja lo detalla, lo quedará abierto, ¿no? Para todo el mundo. Y sobre todo también al CESCAE por facilitarnos la plataforma y a la Unión de Agrupaciones de Arquitectos por este canal de difusión que hemos abierto, que se ha abierto, ¿eh? Pues nada más, muchísimas gracias a todas y a todos por vuestro tiempo. Hasta Muchas luego. gracias. Chao. Hasta luego.